Muy buenas noches, estamos una vez más reunidos aquí en nuestro café endemoniado. Nuestro estudio donde estamos revisando qué dice la Biblia acerca de los demonios. Esa es la idea, poder determinar nosotros mismos con base a la evidencia escritural qué dice la Biblia acerca de los demonios. Porque no estamos creyendo todo lo que nos dicen otras personas, todo lo que dicen las doctrinas, sino que cada uno con la evidencia en la mano pueda tomar una decisión acerca de qué creer. No solamente acerca de qué creer sobre los demonios, sino acerca de qué creer, lo que nosotros tenemos y que hacer y podemos hacer cuando se nos presenta una situación con espíritus inmundos. Les damos la bienvenida a todos y les recordamos que aquí no estamos para convencer a nadie acerca de lo que debe creer. Cada quien sacará sus propias conclusiones y lo hará con base en la escritura, no con base ni a la experiencia personal ni a la doctrina que alguno de los presentes pueda tener. La semana pasada revisamos el último versículo de Apocalipsis acerca del tema y quedamos en hacer una tarea hoy. La tarea consistía en mirar aquellas porciones del Nuevo Testamento que eventualmente podríamos estar sospechando que hablan de demonios o de espíritus inmundos, pero no dice específicamente ninguna de estas dos expresiones. Quisiera pedirle el favor a Gilberto que nos acompañe con una pequeña oración para iniciar este tiempo y luego comenzamos a revisar los versículos que cada uno traiga. ¿Les parece? Gilberto, te doy el pase. Gracias. Buenas noches, Pris, María Luisa, Carolina, Iván y Adrián. Señor, te damos gracias, Padre bueno, en esta tarde porque tú eres bueno, Señor, y nos permite, Señor, edificarnos a través de tu palabra. Por eso te pedimos en esta noche, Señor, que nos guardes, nos ilumines y nos reveles tu palabra acerca del tema que estamos tratando, Señor. Ayúdanos, Señor, para que este tiempo sea edificante, Señor, que no haya contiendas, sino que más bien haya una armonía a través de tu palabra, en torno a tu palabra, y que tu palabra sea la que nos hable, la que nos revele y la que nos muestre lo que tú quieres mostrarnos, Señor. Te damos las gracias en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos Gilberto. Ok, entonces, vamos a preguntarles que encontraron algún versículo, alguna porción que Priscila no se acuerda de esa tarea. Vamos a culpar al embarazo una vez más. No culpemos a María Isabel. Es que ya me acuerdo que la semana pasada yo me salí muchas veces, casi que no pude estar porque no me acuerdo qué pasó con la conexión. Entonces, puede ser que no haya recibido la información, pero bueno, aquí está la aplicación. Uno hace igual la tarea aquí mismo. Listo. Querer es poder. Está escrito en la puerta de un baño de la Universidad lo leí. Entonces, a ver, ¿qué encontraron ustedes acerca del tema? ¿Qué otras porciones del Nuevo Testamento podrían estar hablando del tema, aunque no diga específicamente demonios o espíritus inmundos? Por favor, levante la mano el que tenga algo que decir. Buenas noches, Carito. Nadie encontró nada. Carolina Pulido me dijo que había encontrado algo. Entonces levanten la mano y hablen, por favor. Vamos a aprovechar el tiempo porque tenemos solamente una hora. Entonces, optimicemos esta vaina. A ver. 52 minutos. Efesios 6:12. Pues, bueno, sí. Ok, Ivancho, porfa, cuéntanos de dónde te parece que vale la pena que leamos para tener un contexto de lo que está hablando aquí el apóstol Pablo.
Pues Reina Valera la divide desde el 10. Arranca desde el 10. Creería que 10, 11 y 12. No, 13, 14. ¿Nos repites otra vez la porción, porfa? ¿Efesios qué? Efesios ¿2? 6, Ah, Efesios 6, leámoslos de 10 hasta el 14, yo creo. hágale, chino. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que así podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Hasta ahí. Listo, gracias Iván. Entonces ahora cuéntanos, porfa, ¿qué podría aportarnos esto que acabas de leer para la comprensión del comportamiento de los demonios y de lo que tenemos que hacer nosotros? Bueno, pues digamos que desde el 11, ¿sí? Viene mostrando Pablo que el diablo acecha contra nosotros, ¿sí? Lo dice que las acechanzas del diablo. Digamos que eso reafirma el hecho de que ¿cómo era que era? El jefe de los demonios es Satanás, ¿sí? El diablo. Y luego hace como una descripción, un desglose más bien, como de toda esa cuestión espiritual que está bajo el dominio del diablo o de Satanás. Entonces, digamos que llama principados, los llama potestades, los llama gobernadores de las tinieblas de este siglo y los llama huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y que nosotros tenemos lucha contra eso, o sea que nuestra guerra es contra eso y no contra los seres humanos. Entonces, pues, digamos que, como hemos hablado de jerarquías, como el mismo Señor Jesús dijo que este género no sale sino con... Entonces, yo creo que aquí Pablo nos hace una buena descripción de lo que hay. No sé dónde están los demonios entre todos esos, o tal vez todos son, pero es que es como difícil porque no está la palabra. Ahorita me pongo a mirar cómo es la traducción, a ver qué hay, pero está hablando de eso, de diferentes géneros, y parece que la diferencia está como entre la autoridad que cada uno tiene, ¿sí? Entonces, es lo que yo veo ahí. Ok, buenísimo, gracias Ivancho. ¿Alguien quiere aportar algo? ¿Alguien ve algo interesante que le gustaría compartir con el grupo? Sí, Hable, Priscila. a mí me llama la atención que dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra, o sea, todo lo que acaba de decir Iván. Entonces, pues ya habíamos visto que los demonios son espirituales, pero Pablo está volviendo a decirlo de una forma más clara. O sea, no es un tema de un animal que te apareció en la noche y tenía los ojos un gato, porque hay personas... Suena chistoso, pero hay personas que sienten que los demonios son, que pueden ser animales, que pueden ser cosas, que pueden ser objetos. Y otra vez aquí se está diciendo, no, no es contra carne ni sangre, es contra entidades espirituales. Entonces, me parece que ese concepto todo el tiempo se está recalcando y aquí se recalca otra vez. Gracias, Cris. Carito, ¿tú querías decir algo? Adelante. Sí, pues a mí me llama la atención que, bueno, como dijo Iván y como lo hemos visto antes, Satanás o el diablo es como la cabeza principal de esos demonios o quien tiene autoridad sobre él. Y me llama la atención que dice que nosotros nos podemos proteger con la armadura de Dios, pues contra esas asechanzas. O sea, antes vimos que
tenemos el poder y la autoridad para echar fuera los demonios, pero además de eso podemos protegernos con la armadura de Dios, pues del principal, se podría decir, o de quien tiene autoridad sobre los demonios. ¿Algo más, Caro? No más. Ok. Gracias, Caro. No sé si Gilberto, María Luisa, quieren aportar algo aquí. Bueno, yo quiero, lo que quiero es decir que aquí en la versión que tengo yo, la nueva traducción viviente, habla más claramente acerca de que esos son los demonios. Dice desde el 10, ¿cierto? Una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra las estrategias del diablo. Dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Creo que en esta versión habla más claramente de que son los demonios, que cuando nosotros estamos en esta vida cristiana, nos acechan y nos atacan, ¿cierto? Y dice que póngase todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Y nos dice, nos señala, nos explica cuáles son las piezas de la armadura de Dios. Creo que eso es interesante porque para poder combatir a los demonios necesitamos eso que se resume en tener a Cristo y utilizar todas las herramientas que Él nos da para poder luchar contra esos huestes espirituales. Ok, gracias, hermano Gilberto. Yo no sé si la traducción correcta del griego sea espíritus malignos, pero sí hay algo que es evidente aquí. Primero, ya nosotros hemos visto a lo largo del estudio de los versículos que hablan de demonios o de espíritus inmundos, que efectivamente son espíritus. Esos demonios son espíritus, no son muñecos malignos, no es no sé, un perro diabólico, sino es un tema espiritual. Y Pablo en esta porción está haciendo una separación muy, muy quirúrgica del mundo espiritual y el mundo material. Antes de seguir hablando, yo le voy a dar la palabra a Diana Carolina Pulido Torres y Iván Bonilla de Pulido. Adelante, muchachos. Sí, no, es que está revisando la traducción del griego, transliteral, creo que es que se llama, y se llama seres espirituales de la maldad. Entonces, pues... Sí, gracias, Ivancho. Seres espirituales de la maldad veamos un poco más de cerca esto, ya en esta separación que hay del mundo espiritual y el mundo material, el mundo carnal, estos seres que son espirituales versus los seres que son carne y sangre, los seres humanos, pues Pablo nos dice que la guerra es espiritual, y esa guerra espiritual comandada por el diablo, que está constantemente acechando, empieza a dar una serie de elementos, una serie de advertencias y de recomendaciones, y en estas recomendaciones nos hace entender que la lucha no es contra seres humanos o contra carne y sangre, y nombra algo que quizás nosotros no entendemos, pero es una jerarquía espiritual. Hay principados, hay potestades, hay gobernadores de las tinieblas de este siglo, y hay huestes espirituales de maldad. Cuando dicen las regiones celestes, en realidad cuando dice celestes está hablando del mundo espiritual, no está hablando del cielo
como nosotros entendemos que en el cielo está Dios y todos los angelitos, no, sino un mundo espiritual. Y en este mundo espiritual que nosotros no vemos, pues hay toda una jerarquía de gente que está fregando. Y al final habla de las huestes espirituales de maldad que podrían bien ser los demonios, aunque no dice específicamente demonios, sí sabemos que son espíritus que están molestando. Pero lo interesante aquí es ver que hay toda una jerarquía, como ya lo había dicho Jesús, en la porción donde él dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, va por lugares desiertos buscando reposo y al no hallarlo, se dice a sí mismo, volveré a mi casa de donde salí. Y llega con 7 peores. Entonces sí hay un rango de maldad, pero además dice que Satanás es el príncipe de los demonios, que aquel que llaman los judíos Belcebú, que es el príncipe de los demonios, él dice, Satanás no puede estar dividido contra sí mismo. Entonces, en ese mundo espiritual, de esas huestes de maldad, de esos gobernantes de las tinieblas de este siglo, pues Satanás es el que manda. Y creo que es interesante ver que la palabra de Pablo, o lo que está explicándole Pablo a la iglesia de Éfeso, está alineado con lo que ya ha dicho Jesús de otras maneras en los evangelios. No sé si quieren aportar algo aquí, Priscila. Pues no sé si es muy pronto para decir eso, pero uno no le dice a los demonios así popularmente demonios. Y cuando la gente tiene experiencias con demonios, no les dice demonios, le dice fantasmas o un bicho o lo que sea. Entonces, meto el tema de los fantasmas, que aquí yo no hemos hablado nunca de fantasmas, no voy a hablar de fantasmas, pero la gente le dice fantasmas a los demonios. Y uno diría, ¿por qué digo esto? Porque lo que hemos visto es que hay un reino de Dios y está el reino de Satanás. Y entonces, digamos que el tema de los demonios, a veces hay personas que por ser una entidad espiritual, podemos concluir que ya es un ser de luz o que es algo bueno, y lo que hemos visto es que no es así, que tenemos que verificar porque vienen a engañarnos también, o sea, se pueden hacer pasar por cosas buenas cuando realmente no son. Y dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Entonces, para poder estar listos, tenemos que, a mí me llama la atención que dice que tenemos que tener los lomos con la verdad. Entonces, podemos combatir contra esos fantasmas, bichos, demonios, que habíamos visto que nos pueden engañar con doctrinas y con ideas que no son, y cómo los podemos combatir con la verdad. Entonces me parece chévere que está esa lucha, pero no es una lucha entre cosas que se están moviendo ahí, sino es una lucha nuestra. No es una lucha también, por lo menos aquí me parece que la individualiza también, que nosotros tenemos la responsabilidad, porque cuando vemos en el Nuevo Testamento que las personas, bueno, cuando el niño que se echaba en el agua y en el calor, o el endemoniado ganadero, o así, eran otros que iban y echaban fuera lo malo que estuviera, el espíritu que estuviera allí. Pero aquí nos está diciendo Pablo ya de manera personal, y eso es donde yo veo como la diferencia, es que es nuestra lucha, o sea, no es la lucha de otro, no es que yo estoy endemoniada y entonces es la lucha que le corresponde a Gilberto venir a mí a hacerme algo. Claro, él me puede ayudar, él me puede, pero aquí nos está diciendo, nosotros tenemos una lucha, o sea, en este momento, y tenemos ya unas armas para poder defendernos. Entonces, eso es lo que quería aportar. Gracias, Pris, y pilas, no vayan a creernos todo lo que nosotros decimos aquí, no es el endemoniado ganadero, y creo que por culpa nuestra va a salir toda la iglesia hablando del endemoniado ganadero.
las Catareno. Pero como nosotros somos medio bobos, entonces siempre le buscamos el chistecito a todo. Y esto es bien importante lo que Priscila está aportando, y creo que es muy bueno entender que si nosotros estamos comprendiendo que hay una lucha constante, una acechanza constante, que es espiritual, pues nosotros tenemos que estar preparados. En los evangelios vimos que Jesús nos dio poder y autoridad para echar fuera demonios. Pero aquí también Pablo está haciendo, como dijo Gilberto, un desglose de cómo estar preparados ante esas acechanzas del enemigo. Y pues habla de la armadura espiritual, que no sé si valga la pena dedicarle tiempo a esto, porque al final este estudio es qué dice la Biblia acerca de los demonios y qué tenemos que hacer nosotros. Pues sugerencia para todos, lean, terminen de leer o lean todo el libro de Efesios, pero esta parte está desde el versículo 10 hasta el versículo 20. No sé si alguien quiere aportar algo adicional en esta porción o seguimos avanzando a la próxima. ¿Qué dicen? ¿Avanzamos? ¿Sí? ¿Sí, Pi? ¿Alguien tiene alguna otra porción? María Luisa no dice nada, pero seguimos. Sí, paramos. No, ok. Claro, aprovechar el tiempo. Gracias, María Luisa. ¿Alguna otra porción que quieran comentar? Yo tengo un par por aquí que me parece interesante. No sé si quieren. Dila. Ok. Gracias. Ok, vámonos un momento a Marcos 16. Marcos, en el Evangelio de Marcos, Jesús da una, o revela algo muy importante que va a ocurrir con los que creen. Y recuerden que uno de los puntos interesantes y bien ricos que estamos aprendiendo aquí no es solamente qué son los demonios, sino nosotros como creyentes, cuál debe ser nuestra actitud ante estas. Ya vimos que son acechanzas espirituales. Vamos a ver qué hacemos. En el Evangelio de Marcos, capítulo 16, leamos porfa desde el versículo 15 hasta el 20. No sé si alguien me quiere acompañar con la lectura. ¿Está listo? Ah, pero don Gilberto, el hermano Gilberto levantó la mano. Muy bien. Hermano Gilberto. Se le hizo más juicioso. Gracias, hermana Priscila. Y por favor, una recomendación. En serio, no me digan don, que me hacen sentir más viejito. Pero hermano sí. Bueno, sí, claro, y Gilberto, no más, tranquilos, no se preocupen. Lo único que me molesta es que me digan don. Gilberto. Lea. Eso. Listo, entonces dice, entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos, fue levantado al cielo y se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y los discípulos fueron por todas partes y predicaron, y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas lo que decían. Ok, gracias, Gilbert. No sé, yo prefiero darles la palabra a ustedes antes de empezar a hablar yo, porque después me encadeno. Tengo una pregunta. China. Porque nosotros vimos esta cita. Ajá. Ajá, por eso. Entonces yo aquí tengo unas notas, pero no sé si que lo que concluimos ese día en esta cita no tiene tanto que ver con lo que tú quieres resaltar, porque quedé así como, pero bueno, y esto ya no lo vimos. O sea. Exacto. Aquí hay un versículo que habla de algo que donde nosotros no nos detuvimos.
en aquella ocasión cuando estábamos estudiando el Evangelio de Marcos. Y es específicamente el versículo 18. El Señor dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y agrega, tomarán en las manos serpientes y escorpiones, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Entonces, tomarán en las manos serpientes. Ese es un elemento que a mí me parece interesante destacar porque, y aquí lo relaciono con el Evangelio de Lucas, no sé si, Priscila, ahorita para que te den chance, Lucas 10, versículo 19, aquí hay algo que me parece que tiene relación, que podría estarnos aportando algo interesante. Desde el 19 al 20, bueno, de 18 y 19, perdón, hasta el 17 al 19, perdón. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del maligno, y nada los dañará. Pero no se contenten de que los espíritus se les sujetan, sino conténtense de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Ok, entonces aquí Jesús... Sale una referencia a un salmo. ¿Valdrá la pena? No. Podemos parte ir también para escorpiones. ver este elemento de los serpientes y las escorpiones. Sale justo ahí, sí, en escorpiones sale una referencia a Salmo 91:13. ¿Alguien quiere leer? María Luisa, Carolina, Salmo 91:13. Ya lo busco. ¿Hasta ahora lo vas a buscar? No, checa. Alguien que ya lo tenga. Dice, pisotearás leones y serpientes venenosas, triunfarás sobre cachorros de león y dragones. Ok, entonces mi inquietud apunta hacia lo siguiente. ¿Esta serpiente se estará hablando de demonios? ¿Estará hablando de algo que tenga que ver con esas huestes espirituales, huestes de maldad? ¿Tendrá algo que ver con lo que hemos visto acerca de los espíritus inmundos o qué serán estas serpientes o serán serpientes reales? Yo no sé si prefieren ustedes hablar o me encadeno de una. Dale, Pri. A mí me llama la atención que habla de serpientes en plural. Por ejemplo, en Lucas habla de Satanás, que vio caer a Satanás del cielo como un rayo. Y entonces Jesús nos dice que nos da potestad de hollar serpientes. A Satanás se le conoce como la serpiente en Apocalipsis. Entonces sería que las serpientes son los hijitos. No está loco, pilas, no está loca esa línea de pensamiento. Recordemos que en Génesis, cuando Dios maldice a la serpiente, dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y tu simiente. Entonces, sí, va a haber hijitos de la serpiente. Entonces, ¿qué más quería decir, Pris? Sí, lo que no sé es porque dice serpientes y escorpiones. ¿Por qué es tan específico? O sea, yo no creo que Jesús sea tan específico sobre algo que no podamos encontrar ningún significado. Tiene que ver el significado. Entonces, dice que de hollar serpientes y escorpiones. Cuando habla de serpientes, yo digo, bueno, tiene que estar relacionado con espíritus que son de el dominio de Satanás y por eso son mini serpientes. Pero cuando habla de escorpiones ya me quedo como, bueno, ¿eso es otra categoría o a qué se está refiriendo? Porque entonces ahí pensaría, o son animales, o sea, está hablando de los animales como tal. Y me acuerdo, yo no sé a quién le picó un escorpión en la Biblia. Yo sé que a alguien le picó un escorpión y la gente estaba preocupada por el veneno del escorpión y eso sirvió como un símil para decir que si estamos con Dios,
bueno, estoy diciendo así muy burdamente, pues nada nos tiene que pasar y eso un mal agüero que te pique un escorpión. ¿Estás segura que fue el escorpión o no sería la serpiente cuando se le enrolló a Pablo en la mano? Y Pablo se sacudía, ¡shu! ¡Shu, serpiente! ¡Shu! Entonces, ya había cambiado el animal. Entonces, no olvidemos todo eso del escorpión. vino un dragón y lo abrazó. Gilberto, ¿qué querías decir? No, iba a decir precisamente eso de que fue a Pablo específicamente y fue una serpiente, pero no fue un dragón. Dragon Ball Z es el que ven ahí por ahí. Pero cuando habla de escorpiones, ¿qué es cuando leemos y miramos acerca de los escorpiones, sabemos que los escorpiones se matan a ellos mismos enterrándose el aguijón. Entonces, lo que yo pensaría es que de pronto Jesús ahí está advirtiendo sobre ese, no sé, es cómo decirlo, si sea demonio o no, el demonio del orgullo nuestro que nos va a matar si no lo dejamos y no nos volvemos a Jesucristo. Tal vez por ese lado lo entendería. Lo de las serpientes también está relacionado con el demonio porque lo que tú decías, Adriana, desde el principio en Génesis nos muestra al diablo como una serpiente, es el que nos dañó la vida, por decirlo así. Y eso pues es más o menos comprensible. Lo de los escorpiones lo veo yo más o menos por ese punto, que podría relacionarlo el Señor Jesucristo o aquí en Lucas, con que es el orgullo que nos va a matar a nosotros mismos, así como los escorpiones se matan a ellos mismos. Ok, pero recordemos, para dar un contexto, en Lucas, el Señor había enviado a sus discípulos, a 72 de sus discípulos, a ir a los pueblos donde él iría. Los manda a predicar el evangelio, a echar fuera demonios, a sanar a los enfermos y les da una serie de instrucciones. Ellos llegan felices, dichosos y le dicen, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y es cuando comienza a desarrollarse todo este discurso de Jesús que comienza diciendo, yo vi a Satanás caer como un rayo. Entonces, en ese contexto es que Jesús está diciendo, les doy potestad de pisar, de hollar serpientes y escorpiones y nada los dañará. Priscila levantó la mano y luego la familia Bonilla Pulido. No, pues lo que iba a decir es que según lo que veo en la Biblia de escorpiones se refiere como a poderes o a cosas que pueden dañar, que pueden hacerle daño a la gente, pero no habla como de espíritus inmundos, sino en general como cosas que hacen daño. Entonces, por ejemplo, en Apocalipsis 9 está que se envió se tocó el quinto ángel la trompeta y entonces bajaron langostas que recibieron un poder como el de los escorpiones. Y no podían dañar el pasto, ni las plantas, ni los árboles, sino a la gente que no tuviera la señal de Dios en su frente. No podían matar a la gente, sino torturarla durante 5 meses. Entonces, el poder de los escorpiones, por lo menos aquí en Apocalipsis, se asemeja a dañar a la gente y a torturarla. Y vemos en otras citas también, cuando se habla de escorpiones, dice, por ejemplo, en Ezequiel 2, tu hijo de hombre no tengas miedo de ellos, ni de lo que dicen, o sea, una gente, de unos enemigos, aunque sea como vivir entre cardos, espinas y escorpiones, o sea, cosas puyudas que te pueden hacer daño, que te pueden poner en riesgo tu vida, tu integridad. No tengas miedo de sus palabras ni de su apariencia porque son unos rebeldes. Entonces le llama a esta gente rebelde delante de Dios como escorpiones. Entonces me parece también que está chévere entender porque serpiente, escorpión, pues puede ser diferente, puede ser serpientes del Satanás, gente como espíritus inmundos y demonios, pero y son espirituales, pensémoslo así, pero cuando habla de escorpiones la Biblia también apunta a gente que es rebelde contra Dios y que no hace la voluntad o cosas que pueden dañar a la gente, su integridad física. Entonces todo está como el mismo combo, pero por lo menos escorpiones
lo asemejo como a gente de carne y hueso, no solamente entidades espirituales. Ok, vale, gracias, Pris. ¿Qué iba a decir Carolina Pulido o Iván Bonilla? No, era muy parecido a lo mismo que dijo Pris, que realmente los escorpiones hablan es de eso, ¿sí? O sea que es lo que uno ve cuando un escorpión, pues su poder está en la cola, ¿sí? Y tiene un aguijón y ese aguijón, al igual que la serpiente, tiene un veneno, ¿sí? Pero yo no estaría de acuerdo con lo de las personas, porque pues acabamos de leer que Pablo dijo que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Entonces creo que no habla de seres humanos, sino está hablando de espiritualmente, tanto serpientes como de escorpiones. Sí, creo que es una forma de que nosotros podamos entender lo espiritual a través de lo que se puede ver. Sí, creo que desde la creación del mundo es eso. Y si uno ve una serpiente, por chiquita que sea, pues se paniquea. Y un escorpión también, porque uno sabe el poder, o sea, el veneno que carga un bicho de esos es bravo, y una cosita tan chiquitica, pues le puede generar un daño bien grave, por chiquitico que sea, lo daña, si lo pica. Hay una canción, ¿no? ¿Se te picó el escorpión? Creo que nadie entendió tu chiste, Ivancho. Ok, entonces aquí hay algo interesante, sí, Jesús está diciendo que nos ha dado potestad para pisar serpientes y escorpiones. Entonces, sí, hay un tema sobre las serpientes, pues está asociado a temas, a asuntos espirituales muy bien relacionados con Satanás. Aquí no nos cabe ninguna duda. El tema de los escorpiones, pues no hay o algún versículo que nos diga exactamente de qué puede estar hablando. Lo que sí es cierto es que en Marcos hace una separación entre echar fuera demonios y otra en tomar en las manos a las serpientes. O sea, ya eso es osado. Una cosa es decir a la serpiente, shu, serpiente, shu, esto, váyase. No quiero serpiente. Pero otra cosa es tomarla en las manos. Y ya eso, o sea, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Aquí pues no, más allá de decir que sí, definitivamente no es una cosa, no es un tema, o por lo menos así lo interpreto yo. No sé si estoy equivocada, pero se los comparto. Más que un tema defensivo, es un tema ofensivo. No es defenderse de la serpiente, sino tomar en la mano a la serpiente y que la serpiente, ¡pópera! A ver, ¿qué? Toma, serpiente. Es tomarla de la mano. Y cuando nos vamos al Evangelio de Lucas, es pisar a la serpiente. Y si nos vamos al Salmo, también, nuevamente, es pisar a la serpiente. Es un tema ofensivo. O sea que no es solamente defenderse de las acechanzas del enemigo, sino es ir y atacar a ese enemigo. Como dijo Jesús en alguna parte en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, es meterse en la casa del hombre fuerte, es ir y atacarlo, es ir y saquear sus bienes. Es un tema y está relacionado con esa porción cuando Jesús le decía a los escribas y a los fariseos, Satanás no puede echar fuera a Satanás, porque su reino no prevalecería. Pero cuando el hombre fuerte es atado, y ahí empieza a explayarse Jesús, dando toda una explicación de cómo él vino ató a Satanás, y ahora la iglesia es la que ataca al enemigo, es la que ataca a ese hombre fuerte. Por lo menos es así como lo interpreto yo en estos versículos, relacionando Marcos 16 con Lucas 10 y el Salmo 91.
No sé si alguien quiere comentar algo más. ¿Alguien? ¿O alguien tiene algún otro versículo que quiera aportar para la discusión de este tema? Ivancho. Sí, sí, sí. Y es que tiene que ver con aguijones. Es 2 12:7. Leámoslo desde el 6. ¿Qué pena, Iván? ¿Es 2 Corintios 12:7? Sí, Ok. leámoslo desde del 6 al 9, creería. Podría ser. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ya. Ok, entonces, ¿qué crees que nos aportaría esto en la discusión que tenemos en este momento? En el 7 específicamente, pues como o sea, cuando habla de aguijón en la carne, pues yo entiendo que es algo que le causa daño en su cuerpo, ¿sí? Hablando de los escorpiones que tienen aguijón y que hacen daño, pues lo relacioné. La verdad no lo había visto así hasta ahorita que hablamos de los escorpiones. Pero es algo que le hace daño y que además es enviado por Satanás. O sea, vuelve y muestra que Satanás es el que manda sobre ellos. Pero algo que me parece súper, súper interesante es que encima de Satanás está Dios, porque es que está diciendo que Dios fue el que, o sea, es como si Dios hubiera, como si Dios hubiera mandado a Satanás, que Satanás le hubiera mandado un mensajero para que le hiciera, no sé, que le hiciera alguna carga, no sé, le pasara algo a Pablo en su cuerpo para que no se las diera de mucho café con leche, o sea, que no se diga, uy, yo soy lo máximo, sino que por alguna manera, pues, como que lo tiene que ser humilde a las buenas o a las malas, no sé, como uno lo ve así, pero me parece muy interesante eso. Uno, que vuelve y ratifica que Satanás es el jefe, que tiene poder para enviar, ¿sí? A uno, o sea, no es propiamente Satanás quien va y le hace el daño al hombre, sino que envía a uno, ¿sí? A uno de sus secuaces, ¿sí? Para que le haga ese daño. Entonces, digamos, podemos ver eso, que Aguijón sí muestra lo que vemos en Apocalipsis, que es algo que le hace daño al hombre. Y que Satanás está sometido al poder de Dios. O sea, es como si la orden viniera de Dios, pasara por Satanás y finalmente fuera un lacayo que va y le hace el daño a Pablo. Y que la palabra mensajero también habla de ángel, ¿no? Entonces podría traducirse como un ángel de Satanás. Podría ser, o sea, creo que en el griego habla de eso. Pero mira. Ok, entonces tú apuntarías a algo similar a lo que dijo Gilberto, que esos escorpiones tendrían que ver con el orgullo. Ivancho, tienes que abrir el micrófono. Es que estaba mirando la traducción y si es mensajero o ángel. Podría ser, porque igual, o sea, está haciendo referencia a eso, como que el hombre se exalta, o sea, como que, uy, es que Dios a mí me está hablando, ustedes no, yo soy pues el mero, pero resulta que para que eso no le pase, pues porque Pablo también es un ser humano y Dios lo conoce y antes de que vaya y se desvíe, se le corre el champú al hombre, como que le pone su tate quieto.
Ok, listo, gracias Ivancho. Gilbert, hable peladito. Recién peladito, sí. Eh, estaba leyendo la porción que dice Iván y me lleva a Job al libro de Job, cuando Satanás va y lo acusa de precisamente eso, es que mire, usted le ha dado todo y pues él se las da de mucho, de que tiene y de que le ha llegado y de que esto y tales, y pues claro, ¿cómo no se va a sentir orgulloso si es que usted lo protege? Y es cuando Dios le dice, tóquelo, pero no le quite la vida. De todas maneras, Dios es el que determina lo que le sucede a las personas y el que permite que el diablo haga con nosotros cosas, que envíe, por ejemplo, lo que dice Iván, sus mensajeros para que nos atormenten. Ok, entonces, pues aquí hay algo que a mí me parece, podemos quedarnos especulando un poco sobre los escorpiones. Lo cierto es que, pues, no sé si será que el orgullo tiene que ver algo con los demonios o el hecho de que nos enaltezcamos tendrá que ver algo con los demonios, pero en cuanto a los escorpiones, realmente lo único que yo puedo decir con certeza es por lo que dice el Evangelio de Lucas, nos fue dada autoridad para pisar los escorpiones también. Lo cierto es que Pablo, aprovechando la porción que Iván nos dio al principio, en Efesios, Pablo nos está diciendo que la guerra es espiritual, no es contra seres humanos, y nos está diciendo también que nosotros tenemos como enfrentar esas acechanzas del enemigo. Y si nosotros vemos la palabra de Jesús, pues nosotros tenemos, y me parece importantísimo, potestad, autoridad, para no solamente defendernos, sino para ir a atacar esas acechanzas o esas artimañas que Satanás quiera levantar contra nosotros. Y me parece importantísimo resaltar que Jesús dijo en Lucas 10:19, nada nos hará daño. A mí me parece que eso es demasiado importante que nosotros como iglesia entendamos. Nada nos hará daño. Cuando nosotros hemos entendido la autoridad, la potestad que nos dio Jesús, nada nos hará daño. ¿Qué dice Ivancho o Carolina? Que sí, sí tienes razón, solo que hay que tener en cuenta que si algo nos toca, llamémoslo así, si algo nos hace daño, o sea, es de entender que es, digamos, retomando también lo de Job, que es porque Dios lo permite, ¿sí? Porque en este caso de Corintios, ese sí le hizo daño a Pablo, o sea, lo fregó. No sabemos qué le hizo, pero sí lo estaba molestando, o sea, lo estaba atormentando, algo le estaba haciendo, lo abofetea, dice que lo abofetea, ¿sí? Entonces, pero vemos que el Señor dice, bástate en mi gracia, ¿sí? O sea, como que si eso está sucediéndose es porque yo lo estoy permitiendo y sepa que yo lo estoy permitiendo y tiene un propósito. El mismo Pablo está diciendo cuál es el propósito, o sea, lo está viendo. Entonces, digamos que si en algún momento nosotros somos dañados por algún espíritu, una hueste, algo enviado por Satanás, debemos estar confiados en que el Señor tiene el control, ¿sí? O sea, que no es que nos abandonó a nuestra suerte, sino que Él está allí siempre, pues, en control de todas las cosas y si algo pasa, tiene que tener un sentido, una razón de ser, no es porque sí. Satanás se somete a Dios. Ok, ¿alguien quiere agregar algo más en este punto? Gilberto. Bueno, yo quiero decir algo y es que estoy de acuerdo contigo, Adrián, en el hecho de que no solamente podemos defendernos, sino debemos
No podemos, sino debemos atacar también las huestes de maldad, usando las armas que el Señor nos dio. Hay un dicho secular que dice que la mejor defensa es el ataque. Entonces, cuando hacemos uso de esas cosas, Dios nos tiene que ayudar nos ayuda para eso. Pablo está hablando de verdad, que es Cristo, la justicia, de la paz que proviene de la buena noticia, de la fe, de la salvación. La última que dice de la armadura de Dios es la espada, que es la palabra de Dios, y nos invita a que oremos por eso. Entonces, yo estoy también de acuerdo en que nosotros debemos luchar contra los demonios, contra las huestes espirituales que atacan y que nos molestan cuando nosotros queremos hacer la obra de Dios. Porque todos sabemos que hay momentos en que el diablo se levanta cuando vamos a hacer algo por la obra de Dios o vamos a hablarle a alguna persona o esto. Entonces necesitamos adelantarnos o, como dice por ahí alguna persona que conozco, ir un paso adelante de lo que Satanás piensa, confiando siempre en el Señor. Y lo que decía Iván, Dios tiene el control de todo. Y lo que decías tú, Adriana, o sea, Él nos prometió que nada nos haría daño. Puede que sucedan cosas, pero al final, como dice la palabra de Dios, lo único que Satanás puede hacer es matarnos, pero no puede llevarse nuestro espíritu. Eso es lo importante. Sí, bien importante esto que está diciendo. Hay una porción en Romanos 15, donde Romanos 16, versículo 20. No sé si Carolina o María Luisa quieren leer, que están tan calladitas. Bueno, el que la tenga. Romanos 16, 20, ¿alguien quiere leer? Dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Ok, gracias, Caro. Ahí hay algo importante, o sea, en Génesis la promesa fue que el hijo de la mujer, ese de la simiente, aplastaría la cabeza de la serpiente. Y aquí Pablo le está diciendo a la iglesia que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies, bajo los pies de la iglesia. Entonces nosotros, entendiendo que somos cuerpo de Cristo, tenemos que entender que sí, el Satanás va a ser aplastado bajo nuestros pies, pero también esto que estaban diciendo ustedes, Iván, Gilberto, que Dios permite eventualmente que haya situaciones rudas para nosotros, pues en Apocalipsis 11:4, no, leamos desde el 3 hasta el 7. ¿Alguien quiere leer? Apocalipsis 11, versículo 5. ¿Dices que del 3? Sí, desde el 3, 11, desde el 3 hasta el 7. Listo, dice, mientras tanto, yo daré poder a mis dos testigos, y ellos se vestirán de tela áspera y profetizarán durante esos 1260 días. Estos dos profetas son los dos olivos y los dos candelabros que están delante del Señor de toda la tierra. Si alguien trata de hacerles daño, sale fuego de sus bocas y consume a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que intente hacerles daño. Ellos tienen el poder de cerrar los cielos para que no llueva durante el tiempo que profeticen. También tienen el poder de convertir los ríos y los mares en sangre y de azotar la tierra cuantas veces quieran con toda clase de plagas. Cuando testigos hayan terminado su testimonio, la bestia que sube del abismo sin fondo declarará la guerra contra ellos, los conquistará y los matará. Ouch. Sí, aquí está mostrando definitivamente ese cuánto poder y cuánta autoridad tienen estos testigos, y nosotros tenemos que entender que nosotros somos los testigos del Señor. A eso nos mandó,
Cuando dicen Hechos capítulo 1, versículo 8, ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Samaria y en todas las naciones. Pero una vez cumplido ese propósito, la bestia los mata. Pero con un propósito también. Entonces, sí creo que es importante eso que aportaron. Definitivamente, sí puede haber situaciones que sean como ese aguijón de Pablo. Nosotros los aplastaremos, pero todo tiene un propósito. Cuando el Señor permite algo, definitivamente tiene un propósito y es un propósito para vida eterna. No sé si alguien quiere comentar algo más, Gilberto. Sí, es que estaba leyendo más adelante, dice que sí, que Satanás viene y mata a los testigos y ellos quedan ahí, la gente comienza a festejar y a darse regalos y toda la cosa, pero dice el versículo 11, pero después de 3 días y medio, Dios sopló vida en ellos y se pusieron de pie. El terror se apoderó de todos los que estaban mirándolos. Luego una fuerte voz del cielo llamó a los dos profetas, suban aquí. Entonces ellos subieron al cielo en una nube mientras sus enemigos lo veían. El triunfo de Satanás es temporal, es por un poquitico de tiempo. Dice aquí 3 días y medio. Y el poder de Dios y la victoria de Dios es eterno. No hay ninguna razón de discusión ahí. Muchas gracias, Gilberto, por ese aporte y creo que eso es lo que nosotros al final tenemos que entender. El poder y la autoridad nos lo ha dado el Señor y ya Él nos dijo, pisaremos la cabeza de Satanás, aplastaremos a la serpiente, pero sí habrán situaciones duras, habrán situaciones que parezcan desesperanzadoras, pero al final, como acaba de decir Gilberto, el que triunfa es el Señor y nosotros con Él. Entonces, quiero pedirle a Priscila que nos acompañe con una oración para despedir este tiempo. Y la semana que viene comenzaremos entonces, si no hay más versículos que hablen, que puedan estar hablando de este tema, en el Nuevo Testamento, aunque no diga espíritus inmundos o demonios, pues nos meteremos con el Antiguo Testamento. Ya después del Antiguo Testamento terminaremos. Dale, sí. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo, gracias por lo que nos enseñas, que seas tú depurando nuestros pensamientos y que solamente escuchemos tu voz, que todo esto sea para llegar a la verdad y no para confundirnos más o apartarnos o alejarnos o pensar que es demasiado para nosotros. Ayúdanos, Señor, en esta vida de fe, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.